Hola chicos, bueno, vamos a trabajar esta vez con áreas sombreadas. ¿Qué es esto de las áreas sombreadas? Bueno, son áreas, superficies que quedan muchas veces insertas entre distintas figuras. A ver, vamos a verlo acá con un ejemplo, ¿sí? Si, por ejemplo, quisiéramos calcular el área sombreada, lo sombreado es lo pintado, ¿sí? Así que acá en este ejercicio sería todo lo que está pintado de violeta. Podemos ver, ¿sí?, que es la superficie que queda cuando uno calcula el área del cuadrado, porque acá hay un cuadrado, ¿sí?, y le quita el área del círculo. Fíjense que el área del cuadrado sería todo esto, y si yo le saco, ¿sí?, le quito el área de ese círculo, me quedarían esos bordecitos que tengo ahí violetas, que son los que quiero hallar, ¿sí? Por esa razón es que acá yo lo voy a calcular de esa forma. Primero voy a aclarar lo que voy a hacer. Voy a decir que el área sombreada es igual al área del cuadrado menos el área del círculo. Después voy a calcular esas áreas, ¿sí? Yo acá lo hice por separado, ¿sí? Calculé la del círculo y calculé la del cuadrado, teniendo en cuenta que para el cuadrado yo necesito el lado del cuadrado, que acá lo tengo, ¿sí? Así que la pude calcular. Y para el círculo necesito el radio, ¿está? Así que si yo miro bien, estos 4 centímetros del lado del cuadrado coinciden con el diámetro de 4 centímetros y por lo tanto el radio, que es la mitad, van a medir 2 centímetros. Así que por eso acá puse 2 centímetros al cuadrado, porque la fórmula me dice radio al cuadrado. Una vez que yo calculo ambas áreas, dijimos entonces que el área pintada va a surgir de restar toda el área del cuadrado menos el área del círculo, ¿sí? Porque esta parte la voy a sacar. Por eso acá las resté y me dio que el área sombreada mide 3,44 centímetros cuadrados. Bueno, la idea entonces es trabajar relacionando figuras y viendo qué relaciones podemos establecer para calcular la superficie que nos queda inmersa entre distintas figuras. Vamos a ver acá algunos ejemplos que, si bien no están resueltos en su totalidad, la idea era analizar qué es lo que deberíamos hacer en cada caso. Imaginemos que también queremos calcular acá el área pintada. Está pintado de celeste. Fíjense que tenemos un triángulo grande y dentro del triángulo tenemos un semicírculo, o sea, la mitad de un círculo. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular esa área pintada en celeste, lo que tendríamos que hacer es calcular el área del triángulo, que sería todo esto, y a eso sacarle el área del semicírculo, ¿sí? O sea, el área de un círculo dividido 2. A ver, cuando ustedes vayan a resolver, van a usar la misma fórmula de un círculo, solo que al resultado final lo van a dividir por 2, porque ustedes están calculando la mitad del área de un círculo. Vamos con otro ejemplo, este que tenemos por acá. Fíjense que acá el área pintada es todo esto, ¿sí? Y esta figura está compuesta, en este caso, por 3 figuras más chicas. Tenemos, por un lado, un rectángulo, por otro lado, un semicírculo y por otro lado tenemos un triángulo. Si nosotros quisiéramos calcular esa área pintada, lo que tendríamos que hacer es calcular el área del rectángulo, sumarle la del semicírculo como para que nos dé todo esto, y fíjense que habría que dejar afuera esta parte blanca, así que le vamos a restar el área del triángulo, ¿sí? Fíjense que yo acá se los voy escribiendo así con símbolos. Área sombreada igual área del rectángulo más área del semicírculo menos el área del triángulo. La van a ir calculando por partes y al final van a hacer este procedimiento de sumar o restar. Bueno, y un último ejemplo que es este que tenemos acá. Tenemos el área sombreada, que son estas 3 partecitas, ¿sí? Y para calcularlas lo que vamos a hacer entonces en este caso va a ser calcular toda el área del círculo, ¿sí? Toda el área del círculo, y le vamos a restar el área de ese triángulo. Y lo vamos a escribir así: área del círculo menos el área del triángulo. Obviamente que para hacer esto tenemos que tener datos concretos, ¿sí?, de medidas, y tenemos que mirar bien
Si tenemos, por ejemplo, para los círculos, si tenemos el radio, si hay que establecer alguna relación y demás. Dato concreto como tenemos acá. Ahí con esos 4 centímetros ya se podía realizar todo el ejercicio, ¿sí? Estos simplemente eran ejemplos donde no había una medida, pero servían para entender el concepto de lo que estamos haciendo.